estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Buenos días y bienvenidos, bienvenida iglesia a la casa del Señor. Domingo 9 de mayo, ya estamos aquí, ya terminó el estado de alarma. Algunos habéis estado de fiesta por la noche, pero bueno, me presento, soy Nico, porque no me reconoció con el nuevo look. El miércoles pasado en el estudio bíblico estuvimos viendo un salmo con Miguel y con Michael que nos hacía pensar que muchas veces tenemos que mirar hacia atrás y ver todo lo que ha hecho Dios por nosotros y reconocer las grandes cosas que ha hecho Dios por nosotros. Como traer a nuestra memoria esas cosas grandes y no olvidarnos de cuántas cosas buenas hizo Él en nuestras vidas. Y hoy quería empezar también con un versículo del Salmo 89, el primer versículo, que va más o menos de lo mismo y dice, el Salmo 89, versículo 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Una de las mejores maneras que hay de recordar cosas o de reconocérselo a Dios es cantándolo. Si os acordáis, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale cantando, ¿no? La hermana de Moisés dando ahí a los panderos, ellos cantando, todo el pueblo. David también, cuando ganaba batallas, cuando tenía también problemas, pero él cantaba a Dios y reconocía y recordaba las cosas grandes que Dios hizo por él. Entonces nosotros también vamos a estar esta mañana cantando, alabando a nuestro Dios, pero antes vamos a hacer una pequeña oración, si os parece. Nos ponemos de pie, si queréis, y luego ya alabamos a nuestro Señor. Padre, gracias por poder estar en este domingo en tu casa. Gracias, Dios, por cada hermano que está aquí, también que están en sus casas, Dios, y también por los que se conectarán pues, con los vídeos. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos delante de tu trono, que nos guíes con tu Santo Espíritu en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Que nuestra alabanza sea agradable a ti, que tu palabra, Dios, llegue a nuestros corazones y que todo lo que vayamos a hacer sea en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.
y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Bueno, quiero aprovechar para dar la bienvenida a todos los que nos están visitando, ya sea por aquí o por Zoom. Bienvenidos a nuestra iglesia. Y también, bueno, os recuerdo que las ofrendas por el tema de la situación las hacemos principalmente por transferencia, pero si queréis hacerlo presencialmente, pues ahí tenéis un buzón en la esquina y podéis hacerlo también. Ha sido grata la sorpresa de ver la alabanza que cantaron Matt y Aura en nuestra boda. Ya casi un año desde nuestra boda, y también Samuel, que estuvo ahí de DJ. Que bueno, nos hace recordar aquellos tiempos y que hace un año estábamos corriendo de un lado para otro. Vamos a pasar a la mesa del Señor y vamos a
leer unos versículos que nos van a hacer un poco pensar por qué tuvo que morir Cristo por nosotros. Vale. Valentín, ¿me pones? ¿Perdón? ¿Se escucha el micro? No. Sí, perdón. Ahora, mejor. Y quiero leer unos versículos de Juan, capítulo 11, desde el versículo 49 al versículo 52. Para poneros un poco en contexto, Jesucristo ya había hecho muchos milagros y el último que había hecho era la resurrección de Lázaro, algo que nadie había visto hasta aquel momento, que resucitara a un muerto. Y los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos ya se estaban preocupando más porque veía que la gente le estaba siguiendo, que la gente empezaba a creer más en él porque todo lo que decía lo respaldaba con hechos y con el poder de Dios. Entonces, en una reunión, el sumo sacerdote Caifás dijo, el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ya vimos la última vez, y lo sabemos todos, ¿no? Somos cristianos, nos hemos convertido y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y sabemos que Él murió para que nosotros tuviéramos perdón de pecado. Él dio su vida en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener entrada al Padre. Y eso es la raíz de todo, ¿no? Pero si desglosaríamos un poco, ¿por qué más? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Aparte de eso, desde lo que dice Juan, aquí podemos sacar que Jesús murió, en el versículo 52 dice, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo murió también para que nos congregásemos en uno. Nos congregó en Él, en uno, y nos congregó también en una misma iglesia, que es la que somos, ¿no? La iglesia de Cristo, seguidores de Cristo. Y estaba pensando que en tiempos difíciles es cuando la iglesia no es tan unida como haría falta. Si os acordáis, cuando prendieron a Jesús, le llevaron al juicio y luego lo crucificaron, la iglesia, los discípulos se dispersaron por el miedo, porque les estaban buscando a ellos también. Luego volvió Cristo, resucitó y otra vez los unió. Y luego otra vez, cuando vino la persecución de los judíos para la iglesia, otra vez se dispersaron por toda Judea y también salieron de Judea para otros lados. Pero esa vez fue distinto. Cristo ya no vino, pero Cristo antes de ir al cielo les dijo, yo estoy con vosotros. Entonces, aunque se dispersaron, sabían que Cristo estaba con ellos, y ya sea en Asia o en África o en donde hayan ido, han seguido unidos como iglesia y han llegado hasta Europa y hasta otros lados, en todo el mundo. Entonces, el tema de la pandemia también nos ha causado algo del estilo a nosotros, porque hay muchos que no pueden venir por miedo, no temen de estar en donde hay gente, aunque tenemos distancia de seguridad, aunque tenemos mascarillas, aunque tomamos temperatura, pero temen. Hay muchos que no pueden porque no saben usar la tecnología para conectarse por el Zoom o a lo mejor a YouTube. Entonces tenemos hermanos que por desgracia se han quedado como desconectados. Y es en tiempos difíciles en los que tenemos que recordar que tenemos que ser una iglesia, unidos. Y a no ser que Cristo venga y nos una perfectamente como lo hizo cuando resucitó y todos le vieron, si Cristo viene nos va a unir. Y ya está todo arreglado. Pero si no viene aún, nos queda a nosotros el volver a unirnos, sabiendo como los discípulos que Cristo sigue estando con nosotros. Y si Cristo murió para que nosotros fuéramos una, es importante, ¿no? Es algo por lo que Cristo murió es muy importante. Entonces, quería dejar como este mensaje, saber que Cristo murió también, aparte de que fuéramos perdonados, para que seamos una iglesia, unidos. Y a los que estáis aquí, a los que están por Zoom, a los que estarán por YouTube luego, si conocéis a hermanos que
de ninguna manera consigue conectarse, transmitir el mensaje de que tenemos que seguir estando una, de que tenemos que seguir estando unidos. Entonces, con ese pensamiento vamos a pasar a la mesa del Señor. Voy a invitar a Isabel, que me ha hecho una mano. Le voy a pedir que lea del Mateo, capítulo 26, del versículo 26 al 29, y luego que orase por la mesa. Luego Valentín pondrá una alabanza mientras. 26. Desde el 26. Al 29. Damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oramos. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has recordado que tu iglesia está en unidad. Me ha gustado mucho esa palabra. Somos uno. Y como iglesia unida, te damos las gracias, Padre, por tu sangre bendita. Este hecho, esta lectura nos recuerda cuánto te hemos costado. Tu sangre preciosa, Señor y Dios eterno. Gracias por acercarnos a tu palabra, por darnos la salvación y por darnos dignidad. Y te esperamos, Señor y Dios eterno, para estar todos juntos un día ante tu presencia, glorificándote y dándote la gloria y el honor que tú mereces, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Sientes que el mundo está roto, así es, y más densas las tinieblas, así es, pero sabes que la luz penetrará la oscuridad, así es, y quisieras ver a Dios todo remoto. La creación está gimiendo, así es, y una nueva se aproxima, así es, y la gloria del Señor en medio nuestro alumbrará, así es, y es bueno recordar esa verdad. Hay alguien digno, alguien perfecto, que pueda romper el sello y el libro abrir. León de Judá, la tumba venció, David de David, el cordero inmolado que esclavos salvó. Eres digno.
por siempre guarda que te ama. Dentro de nosotros Dios quiere morar. Hay alguien digno, alguien perfecto, que pueda romper el sello y el libro abrir. León de Judá, y a la tumba venció, la raíz de David y el cordero inmolado que al esclavo salvó. Que cada pueblo y nación, lengua y condición, nos ha hecho un pueblo y real sacerdocio que reine con él. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? De alabanza, honor y gloria. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Jesús. Vamos a pasar ahora al tiempo de la prédica. Voy a pedir a Araba que se acerque y también a Kingsley para que no la deje sola. Que venga aquí si quiere para orar por Araba y por el mensaje. Sí, Señor, gracias. Como hemos cantado, solo tú eres digno de recibir gloria, nuestra alabanza, honor. Y también te alabamos porque nos has considerado digno para recibir tu palabra, Señor. Tú sabes, doctor, que entonces que somos, pedimos que tú nos abres el entendimiento para que podamos estar atentos a tu palabra. Y también abre la boca de Araba y abra por medio de ella para nuestra bendición. Y para que todo al final sepamos el mensaje que tiene para nosotros y que seamos más enamorados de ti y más dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, pedimos tu Espíritu para que nos guíe a ese fin. Gracias en tu precioso nombre. Amén. Amén. Buenos días a todos. Primer día sin estado de alarma. Hasta se nos hace raro, ¿verdad? Parece que de repente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y realmente hay que pensarlo, pero bueno, yo lo que digo es que hagamos lo que hagamos, que la consigna sea seguir siendo prudentes, ¿verdad? Y yo sé que nosotros aquí lo somos, así que bueno, es una alegría estar aquí. Saludos a los que estáis en casa. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a los niños de la escuela dominical y a los profesores, porque al final no está lloviendo, pero se han suspendido las clases en el parque hoy por segunda vez, porque decían que iba a tronar o iba a diluviar o no sé lo que va a pasar. Y me da mucha pena porque los chicos llevan, desde los más pequeños, llevan desde que empezó la pandemia sin verse. Y bueno, orar para que algún domingo puedan tener su clase en el parque. Vamos a ser más, como menos previsores y más sobre la marcha, planificar y hacer el día del parque sobre la marcha. Bueno, que hoy disfruten de su clase por Zoom. Bueno, no sé si habéis oído un ruido. Este ruido era parte de lo que vamos a ver, porque yo es que del ruido, después del ruido estoy escuchando
unas voces, oigo cantar. Creo que son 2 voces que oigo cantar. Parece que también están orando y dando gracias a Dios. Bueno, veo un señor por allí, voy a preguntarle, oiga, a ver si me puede decir lo que está pasando ahí. Ah, vale, disculpe, dice que está haciendo un día horrible, que está muy cansado y que se va a dormir. Bueno, resulta que era el carcelero. Y me dice que las voces que oigo son Pablo y Silas en la cárcel y que les han azotado, les han dado una super paliza esta tarde. No se entiende cómo pueden tener una paliza y estar de tan buen humor. Pero bueno, no tendría mucho sentido, pero afortunadamente tenemos la historia completa en Hechos 16 y podemos investigar un poco más. El texto para hoy empieza en el versículo 25 y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo es posible que después de haber recibido una super paliza estén cantando? Quizás era una manera de seguir fortalecidos en el Señor en medio de su sufrimiento. O quizás Pablo se acordaba de cómo él era el perseguidor y se asombraba de ser digno de sufrir por Cristo. Personalmente quiero pensar que tenían muy claro cuál era su objetivo y que estaban enfocados, estaban centrados en cumplir con su misión, ocurriese lo que ocurriese. Y eso es predicar a Cristo resucitado y así liberar a los perdidos. Sí, ya está. Su misión era, estaban centrados en la misión. En este pasado mes de abril, Luis y luego Curro trataron el principio del capítulo 16 y animo a quien no los haya escuchado a que lo haga. Ahora, como preludio, tenemos que retomar algunos de los versículos de las semanas anteriores para que, en primer lugar, saber el contexto del mensaje de hoy y, en segundo lugar, para entender lo que sucede en el texto de hoy. Pues el preludio, no vamos a resumir la parte del supuesto crimen que habían cometido, desde el 16 al 18. Pablo libera a una muchacha que es explotada por tener un espíritu de adivinación. Lo que decía ella, la frase subrayada, era verdad. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero lo que molestaba, lo puedo explicar con un ejemplo futbolero. Si eres de fútbol lo entenderás. Si eres del Real Madrid y ves a un hincha vestido con los colores del Madrid cantando así, gana el Madrid, pues tú te alegras. Pero si ves a un hincha de un equipo rival cantando lo mismo, chirría bastante y no está claro que esté diciendo lo mismo. Bueno, pues Pablo sana a esta chica, le quita en el nombre del Señor Jesús y le quita el Espíritu Santo. Y entonces, seguimos con el preludio, que la cosa empieza mal. Son culpables de proselitismo según la ley romana y les acusan de causar disturbios, cosa que no es verdad. Pero se ve por lo que he subrayado en el 20, 21 y 22, se ve que fueron prendidos por ser judíos y son azotados con varas por ser judíos sin juicio ni nada. Porque la ley prohibía azotar o torturar a los romanos. Además, los romanos tenían derecho a un juicio. ¿Ves que en el 20 dice, siendo judíos alborotan nuestra ciudad? En el 21 dice, pues somos romanos. El 22, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. He leído este texto muchísimas veces en el pasado, y yo creo que vosotros también. Pero hay un detalle en el que yo no me había fijado. La pregunta es, ¿por qué solo Pablo y Silas?
¿Por qué pensáis que solo están ahí Pablo y Silas? ¿Os acordáis que sabemos desde el versículo 1 de este capítulo que iba Timoteo con ellos? Eso lo dijo, creo que fue Luis. También que en el versículo 10, Lucas, el escritor del libro de Hechos, se incluye en este grupo al decir, procuramos partir. ¿Dónde están Timoteo y Lucas? ¿Por qué no les dan el mismo tratamiento? Bueno, Timoteo era medio gentil de Listra y Lucas era un gentil de la parte siria de Antioquía. No cabe ninguna duda de que se trate de un prejuicio racial, quizás por su acento, su atuendo o directamente por su aspecto físico. Así que no solo sufren el prejuicio, sino que también reciben una super paliza ilimitada con barras. Por lo menos si fuera bajo la ley judía, habría un número específico de castigo, pero no un linchamiento. Para los romanos no había límite de palos. Así que el prejuicio lleva a una super paliza. Y después de haber, en el 23, sí que dice, después de haberles azotado mucho, mandan al carcelero que los guardase con seguridad. Y quiero que os fijéis en el 24, porque esta información sobre el carcelero va a ser importante en el texto de hoy. Así que quedamos con los detalles de sus acciones. En el 24 dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ahora empieza el texto de hoy, en el 25. Y quiero resaltar que no solo cantaban himnos, sino que oraban también. En el 25, que lo vuelvo a leer, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es lo que los presos oían? Probablemente oraciones e himnos de adoración que hablaban de quién es y cómo es Dios, su poder, su fidelidad, su amor por cada persona, hasta el punto de enviar a su Hijo Jesucristo a dar su vida para pagar por el pecado de cada uno de estos presos. A lo mejor había oración de gratitud al Señor por las vidas que se habían salvado en Filipos, por Lidia y su familia. Vaya testimonio para los presos. Lo más normal es que un preso que es culpable se pase el día y la noche protestando, quejándose, maldiciendo a todos los que le rodean. Pero ¿cómo pueden explicar que estas dos personas dieran este testimonio tras todo lo que les había pasado? Como dije al principio, estoy convencida de que se debe a que Pablo y Silas tenían muy claro cuál era su objetivo, que tenían que llevar la salvación a los de Filipos y nada ni nadie iba a impedir el avance de la misión. La misión tenía que seguir adelante. Muchos años más tarde, Pablo volvió a estar preso y al escribir a los filipenses, probablemente pensando en estas personas que había conocido de forma tan personal, decía, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y eso es importante. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow! En algunos textos de la Biblia, Pablo nos insta a ser imitadores de él. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Nosotros tenemos que imitarle en la predicación del Evangelio y en su testimonio. Por eso pregunto, ¿cuál es mi testimonio en momentos de prueba? ¿Se parece en algo al de Pablo y Silas? ¿Cuál es tu testimonio en situaciones adversas? ¿Qué es lo que ven tus compañeros de trabajo cuando el jefe es injusto contigo? ¿Qué es lo que ven en ti tus compañeros de clase cuando el profesor te maltrata? O cuando sufres discriminación por tu clase social, por tu nivel académico
por tu edad, a veces eres demasiado joven para no sé qué, a veces eres demasiado mayor para no sé qué. A mí me ha pasado en el trabajo. Te diré que vas, presentas tu currículum y, oh, eres demasiado no sé qué, siempre eres demasiado algo o poco algo. O que hayas sufrido discriminación por tu género, por tu raza. Si alguna vez has sido discriminado, seguramente que la primera reacción es querer defenderte, pelear, contraatacar. A mí por lo menos me ha pasado, que es como, te sale algo ahí como, tengo que defenderme. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de Pablo y Silas. Y a lo mejor no puedes ponerte a cantar en voz alta, pero sí puedes alabar en tu corazón. Puedes orar en silencio. Puedes cambiar lo que tú estás sintiendo al entrar en la presencia del Señor. Y así tu testimonio hacia afuera será impactante para los que te rodean. Y lo mejor del testimonio de Pablo y Silas es que estaban trayendo la presencia de Dios a la cárcel. Estaban cambiando y transformando el ambiente y los ánimos de los presos. Los presos estaban asistiendo a un culto de oración y adoración. Y quizás en sus emociones y en su espíritu estaban participando en ese culto. Así que Pablo y Silas seguían con su misión, a pesar de todos los contratiempos. Así que podemos pensar que ya estaban los presos en onda para lo que iba a suceder a continuación. Dios interviniendo directamente en su situación. La misión sigue adelante y llegamos a este punto de inflexión. Dice, entonces sobrevino de repente en el 26 un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué acontecimiento más espectacular? Un terremoto y se abren todas las puertas y se sueltan todas las cadenas. Y más asombroso todavía es que no huyen los presos, ninguno. Es un punto de inflexión. Hasta ahora parecía que todo iba a ir mal, pero aquí se ve que algo va a empezar a cambiar. Parecía que se iba a interrumpir su misión. De alguna manera, creo que ninguno de los presos dudaba de la autoridad del terremoto que los había librado. Un terremoto, en vez de aplastarlos y en vez de aprisionarles más, abre puertas y suelta cadenas. ¿Dónde se ha visto tal cosa? Yo sé que Isabel ha estado en terremotos en Chile y no sé quién más ha estado en terremotos, pero los terremotos no sueltan la gente se queda aprisionados y luego hay que ir a rescatarlos, ¿no? Quizás Pablo y Silas habían cantado del poder de Dios, de las maravillas de su mano, de cómo habías rescatado a los hebreos de Egipto. No lo sabemos con exactitud, pero los presos quizás tenían claro que en vez de intentar escaparse, que estaban más seguros quedándose cerca de los que creían en el Dios Todopoderoso. Huir era la reacción esperada de cualquier preso. Y por eso el carcelero estaba a punto de suicidarse, sabiendo que su castigo por dejar escapar a un preso sería la muerte. Ese fue el destino de los carceleros, cuando un ángel sacó a Pedro de la cárcel en Hechos 12:19. Así que llegamos al 29 y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pide luz de manera literal para ver y pide luz para entender, para despejar la oscuridad de su mente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos piensan que Pablo no le habla de arrepentimiento,
por lo menos no lo dice explícitamente en esta contestación. Y para que no quede una doctrina de que no hay que pedir arrepentimiento, os voy a comentar un par de, bueno, hay varias cosas que podemos ver. Vamos a fijarnos primero en el comportamiento del carcelero, que se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y les saca él de allí. Yo creo que si alguna vez has tenido el privilegio de guiar a una persona a la salvación, habrás visto que en muchas ocasiones la persona ya tiene convicción de pecado y está llorando. El llorar en sí no confirma la convicción, pero sí que en muchas ocasiones se puede ver el arrepentimiento en la actitud de la persona. Pero por si acaso no es suficiente, en capítulos anteriores, en el libro de Hechos, los apóstoles enfatizan el arrepentimiento como paso necesario para recibir el perdón de pecados. Por ejemplo, en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si vais mirando en todo el libro de Hechos, veréis que insisten en el arrepentimiento. Pero hay algo más. Además, en el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y decían, tú y tu casa, dice en el versículo 31. ¿Cómo podemos incluir a nuestra casa? La respuesta está en este versículo que acabo de leer. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Explicarían que la Biblia dice que todos hemos nacido pecadores, que el pecado es todo lo que hay en nuestras vidas que desagrada a Dios, todo lo que hacemos que no honra a Dios, todo lo que pensamos y decimos que no glorifica a Dios. Les contarían que el pecado tiene castigo y es estar separado de Dios por la eternidad, en un lugar que es peor de lo que tú puedas imaginar. Les explicarían que Jesucristo es el único camino para ser salvo, porque Jesús, Dios, el Hijo, bajó del cielo a la tierra con una misión principal, además de dar a conocer a Dios, además de preparar a sus discípulos y además de hacer milagros de todo tipo. Su misión principal fue pagar por mis pecados y por tus pecados en la cruz. Jesús fue el único digno de tan grande sacrificio, porque es el único que nunca tuvo pecado y por eso pudo pagar por los pecados de los demás. Así que hoy, si estás aquí y no tienes a Jesús como tu Salvador, o si algún día alguna persona está viendo este vídeo y sabe que nunca ha pedido al Señor Jesús que le perdone sus pecados, que nunca ha pedido que le limpie su corazón y que le salve, que sepas que hoy y ahora es el momento para clamar a Jesús. Si es tu caso y estás viendo este vídeo, ponlo en pausa un momento. No hay nada más importante que pueda decir que lo que tú puedas hacer en este momento. Y habla con Dios. Reconoce quién es Cristo. Dale las gracias por dar su vida en la cruz por ti. Y si estás en el local, puedes orar en silencio o hablar con alguno de nosotros después del culto para aclararte cualquier duda que puedas tener en cuanto a cómo llegar a ser salvo. Así fue como el carcelero de Filipos fue perdonado. No sabemos su nombre, pero sabemos ahora que de apellido se llama Cristiano. E igual que Lidia, se pone a servir y a abrir su casa a los demás. En el 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo fiesta en el cielo y hubo fiesta en la tierra, porque el carcelero que les metió en el calabozo de más adentro de la cárcel, ¿os acordáis? Y por si acaso les puso el cepo en los pies, ahora se había lanzado él a los pies
de Pablo y de Silas para recibir la salvación de Cristo. Cristo rompe todas las cadenas. Se han invertido las posiciones. Quien parecía tener autoridad sobre Pablo y Silas, ahora reconoce la autoridad de estos hombres que son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Lo que decía la muchacha, ¿os acordáis? Pues esa es la forma en que actúa una persona que ha sido perdonada. Y en el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. A mí me parece asombroso pensar que después de la fiesta nocturna de salvación en casa del carcelero, vuelven a la cárcel. No sé, es como curioso, ¿no? Pero es decir, está claro que no querían que el carcelero tuviera problemas. Y yo me pregunto, ¿y qué habrá pasado con los demás presos? Pues yo creo que por la misma razón, ellos también estarían en la cárcel. Es como, la cárcel está abierta, las cadenas están rotas y todo el mundo vuelve. Eso me hace pensar, porque no lo dice el texto, que lo más probable es que los presos se fueron con Pablo y Silas a ver qué pasaba por ahí, ¿no? Aunque fuera por curiosidad, y esperemos que alguno se haya entregado al Señor y haya recibido la salvación. En el 36 dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, eso no lo habían dicho antes, ¿no? Nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Es increíble, ¿no? Que Pablo, sabiendo que eran romanos, no protestaron. No hicieron lo que a lo mejor yo hubiera hecho de, hey, mi derecho, yo soy romano. Él no quería que hubiera nada que impidiera que la misión siguiera adelante. No quería perjudicar a los cristianos que iban a quedar detrás. No quería que incluso en todo el alboroto ahí, pues empezaran a lo mejor a buscar a los otros cristianos, ¿no? Él estaba dispuesto, ellos estaban dispuestos a pasar una noche o el tiempo que fuera necesario en la cárcel para que la misión siguiera adelante, por amor a Cristo. Y es interesante ver aquí, en el 38, dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Vamos, ellos iban a tener un problema si Pablo y Silas deciden denunciarles, porque podrían acusarles sobre prevaricación, de cualquier otra cosa, y ellos sí que tendrían un problema grave también ante la ley, ¿no? Y ahora los que les habían maltratado, los que no les habían escuchado, los que no les habían dado un juicio justo, vienen y ¿qué hacen? Les rogaron, les pidieron. De repente todo el mundo es muy educado y muy, como decimos, muy polite, ¿no? Es decir, que todo el mundo está allí, pero se ve cómo se han cambiado los papeles. Y yo digo, nosotros cómo vemos a la gente cuando estamos andando por la calle. Hay un versículo que dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Este texto lo que dice es que nos falta nitidez para entender lo que vemos. Ahora, cuando pienso en cómo vemos en un espejo, también vemos una realidad invertida, ¿no? Hoy en día nos damos más cuenta de esto cuando alguien hace un selfie, que puedes ver que si hay un texto escrito en la camiseta, el texto está al revés. Eso significa que lo que parece ser izquierda, en realidad es la derecha. Eso me hace pensar que quizás por eso el creyente va contracorriente. El mundo dice, tienes que ser el primero, pero la palabra dice que los primeros serán los últimos. O que el que quiere ser mayor en el reino
que sirva. Es decir, que la palabra nos dice cosas que el mundo dice lo contrario. Y quería que viéramos quizás cómo pensamos que se ven a estas personas, ¿no? Por ejemplo, Lidia y su familia, la muchacha, las autoridades, el carcelero y su familia. Según el mundo, toda esa gente estaba libre, hacían lo que les daban las ganas. Y realmente los únicos que en el mundo entendemos que estaban en cadenas eran Pablo y Silas. Y ahí está el texto que dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Pero si es un espejo y hacemos no sé cómo se dice, que volteamos la imagen, ¿qué podríamos ver? Podríamos ver que espiritualmente los únicos que eran verdaderamente libres eran Pablo y Silas. Los demás o eran perdidos que habían sido salvados, o una esclava que es liberada, y las autoridades que se quedan con sus muchas ataduras, ¿no? Pues hemos visto un preludio en el que vemos que nada iba a parar la misión. Si no había sinagoga, pues irían al río a buscar a la gente. Si intervenía una muchacha, pues le sacaban el espíritu y seguían adelante. Había prejuicio y paliza, pero daba igual, la misión seguía adelante. Había un punto de inflexión en el que había un terremoto que también podía dar miedo, pero no, la misión sigue adelante. Predican al carcelero y a su familia, y ahí efectivamente la misión sigue adelante. El carcelero es perdonado, y podemos entender que cuando escriben luego el libro de Filipenses, se está dirigiendo a toda esta gente, que a lo mejor llegan a ser los líderes, no lo sabemos, pero serían parte de la iglesia en Filipos. Hay prevaricación, la misión sigue adelante. Bueno, nos falta la parte de la partida, que es la última parte, pero para nosotros en 2020 hay una pandemia, la misión tiene que seguir adelante. Estamos confinados, la misión tiene que seguir adelante. Estás enfermo, la misión tiene que seguir adelante. Como lo que nos decía Nico hace un momento, que tenemos que seguir reuniéndonos. Pierdes tu trabajo, te pisotean tus derechos, se acabó el estado de alarma, la misión tiene que seguir adelante, que no nos despistemos. Y por último, está la partida. En el versículo 40 dice, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Se puede entender que los nuevos convertidos estarían desolados con la partida de Pablo y Silas, y es impresionante ver la madurez espiritual de los que han sufrido injustamente, siendo ellos los que están consolando a los demás. Seguían con la misión porque sabían que Dios es el que dirige la obra y que el Espíritu Santo les había enviado específicamente a Macedonia. Eso lo vimos en Hechos 16:10, que decía, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso les dio la seguridad para seguir adelante con la misión. Y la pregunta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a terminar con una alabanza en forma de oración, aunque bueno, voy a orar antes. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias que la misión sigue adelante. Dios, tú tienes un plan para nuestras vidas, tú tienes un plan para el mundo y no hay quien lo pueda parar. Gracias que tú estás en control, y aunque haya muchas interrupciones y muchas distracciones y muchas cosas que parecen que nos quieran sacar del camino y el objetivo que tú has marcado, sabemos que tu obra sigue adelante. Te damos gracias por el Espíritu Santo que sigue obrando en este mundo, y queremos seguir orando por Madrid, por España, también por el mundo en general en medio de esta pandemia. Dios, que tu palabra se propague por todas partes. Si sea por medio de la tecnología o como sea, que sigamos compartiendo con los que no te conocen, que a lo mejor ahora no
lo mirarán, pero algún día llegará el momento en que les haga falta y quizás por el testimonio de los hermanos que te hayan conocido y saben cómo eres tú, quizás por tu testimonio en algún día alguien decida leer todos estos mensajes que estamos enviando. Así que te pedimos, Dios, que tú sigas bendiciéndonos, cuidándonos y protegiéndonos a cada uno de esta enfermedad tan maligna. Y también, Señor, te queremos pedir por los almas de nuestros compatriotas, que tengas misericordia de España, Señor, que derrames tu espíritu sobre el país y que muchas personas sean salvas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer.
Muchas gracias, Araba, por la prédica. Muchas gracias al equipo técnico. Están, como siempre, ahí. Jamie, Pepe y Valentín. Gracias también a nuestro equipo de alabanza, que nos prepara las canciones y de una manera u otra pues podemos seguir a alabar a nuestro Señor. Recordaros que seguimos teniendo las reuniones durante la semana por Zoom. Los miércoles hay reunión de mujeres de 6 a 8. Luego de 8 en adelante tenemos el estudio bíblico. Estamos estudiando Daniel. Y estoy pensando a veces que hizo falta que llegara a esta iglesia para poder entender mejor Daniel, porque hasta ahora lo tenía complicado, lo leía y no había manera, pero Maiku y Miguel lo están explicando de una manera muy buena, sobre todo las profecías que son complicadas de digerir. Luego los viernes tenemos la reunión de oración, también por Zoom, os podéis conectar. Y quien no puede ni miércoles ni viernes, pues los sábados hay estudio bíblico de las mujeres, con Marga. Y bueno, el domingo también de vuelta aquí, con la ayuda del Señor, o también por Zoom, como mejor os venga y como mejor podáis. Para terminar, quería leer un versículo más del mismo Salmo que he usado al principio, el Salmo 89, el versículo 15 dice: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Recordar, alabar a nuestro Señor, aclamarle, seréis bienaventurados con eso. Y también durante esta semana, pues andar con la ayuda de Cristo a la luz de nuestro Señor. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Amén. Aquí está